Si alguna vez has estado al borde de un bosque al anochecer, conoces ese momento en que los colores no se desvanecen tanto como que se pliegan, como un libro a punto de cerrarse sobre un capítulo que querías terminar. Ahí es donde empieza esta historia, en un umbral. No las brillantes puertas Torii que has visto en fotos de viajes, sino el otro tipo, la costura entre lo que aceptamos como real y lo que, en ciertos lugares y a ciertas horas, insiste en hacerse notar. El pueblo es Takayama, tejados empinados, aire con aroma a cedro, un mercado que cierra temprano porque las montañas recortan la luz, un río que corre como cristal helado y callejones que nunca terminan de calentarse, ni siquiera en verano. Allí la gente bromeará contigo a la luz del día, te ofrecerá brochetas de mitarashi dango a la parrilla y rodeará sitios en tu pequeño mapa de papel. Pero si mencionas Yamakagi Ginga justo cuando el sol empieza a agriarse, notarás que la conversación flojea. Las miradas se desvían, un encogimiento de hombros. El suave e inamovible peso de un «no vamos allí después del anochecer». Te darán muchas razones sensatas. Ramas caídas en escalones sin mantenimiento, avistamientos de osos, lo habitual. No te dirán la otra razón, porque decirlo en voz alta es como abrir una ventana. Deja entrar el frío, y a veces el frío tiene una cara. Yamakagi Ginga es antiguo. 4 siglos si crecen las fechas de piedra, más antiguos si crecen los árboles. En el papel es un santuario de montaña, uno de los miles de templos donde los viajeros pedían paso seguro y los aldeanos dejaban ofrendas en la cosecha. En el registro susurrado de la región, sin embargo, servía para un propósito paralelo. El lugar donde llevabas lo que no se callaba. Un estanque para las piedras que nunca dejaban de rebotar. No un templo de culto, un perímetro, un contenedor. Piénsalo así. En todo Japón, los santuarios y templos actúan como válvulas de presión para el mundo invisible. Las oraciones ascienden, las protecciones descienden, las tapas se mantienen bien ajustadas. Pero cada sistema tiene un sumidero, un rincón oscuro donde se acumula el desbordamiento. Este era ese rincón. Si una muerte era demasiado repentina, demasiado cruel, demasiado irresuelta, el espíritu, así lo creían los ancianos, podía alojarse en Yamakagi Ginga, como una espina clavada bajo un vendaje. Los sacerdotes mantenían la vigilia, los rituales calmaban, el nudo al borde de la vida se apretaba y se volvía a atar, noche tras noche, generación tras generación. Y luego las manos que sabían atar esos nudos se detuvieron. Hace 5 años murió el último sacerdote. La escoba de cedro se retiró al polvo. Los amuletos de papel se deshicieron. Nadie lo reemplazó para hacerse cargo del registro o las llaves. El santuario no fue destruido ni desacralizado. Simplemente se dejó. Un congelador desenchufado con la puerta aún cerrada. Lo que mantenía el frío dentro falló lentamente. Fue entonces cuando comenzaron los informes. Luces donde no debería haber luces. Murmullos como himnos bajo el viento. Voces que llamaban a los excursionistas por nombres que los árboles no podían haber escuchado. No gritos, no amenazas, íntimas. Tu abuela que hacía ciruelas encurtidas. Tu hermano que solía lanzar chapas. Una chica que solo admiraste al cruzar los pasillos de la biblioteca. ¿Cómo un bosque sabe algo de todo esto? No es una pregunta que la gente de Takayama esté dispuesta a discutir. Simplemente les dicen a sus hijos, volved a casa antes de que se enciendan las lámparas. Pero las historias se filtran y también los umbrales. Lo que nos lleva a Kenji no era un buscapistas, no exactamente. Tenía una cámara, buen ojo y un público al que le gustaba la belleza magullada. Aulas abandonadas con la tiza aún diciendo buenos días. Talleres de chapa donde un calendario de 1982 todavía juraba que era junio. Zorros de santuario ablandados por el líquen y el tiempo. Su trabajo hacía que el pasado pareciera ensayado, como si pudiera volver a interpretar sus líneas, si se lo pedías con suficiente educación. Yamakagi Ginga, con sus aposentos de sacerdote vacíos, farolillos inclinados, una reputación lo suficientemente afilada como para endulzar la luz.
Le parecía el tipo de lugar que su objetivo entendería. Antes, incluso de echarse la mochila al hombro, la gente intentó disuadirle de la idea. Un tendero se cruzó de brazos y dijo, sin levantar la vista, «Las señales de advertencia son para los visitantes. Los locales no las necesitan». Una colegiala en bicicleta se acercó lo suficiente para decir, «Si vas, no lleves un espejo», y se alejó pedaleando y riendo como si fuera un desafío que esperaba que no aceptara. Incluso el último anuncio de su tren sonó extrañamente formal. Llegada a Takayama, por favor presten atención a sus pertenencias personales. Parecía que las propias montañas se estaban aclarando la garganta. Las cámaras hacen algo extraño al anochecer. Son mejores que nuestros ojos acaparando la poca luz que queda, así que hacen una promesa. Confía en mí. Te mostraré más de lo que crees que hay. La mayoría de las tardes, esa promesa es un favor. Pero en ciertos santuarios, lo extra que ve tu cámara no es extra en absoluto. Es adyacente. Es el resto que la luz del día divide. Esta es la advertencia, entonces, antes de que sigamos a Kenji por el antiguo camino de la montaña. No todas las puertas están destinadas a ser cruzadas desde nuestro lado. No todas las invitaciones son para los vivos. Y en Yamakagi Ginga, donde siglos de voces no gastadas se estancan como aire frío en un sótano, el atardecer no es un momento, es una palanca. En el instante en que la luz se inclina, algo que ha estado cerrado durante mucho tiempo se abre centímetro a centímetro. Puedes pasar. Puedes levantar una cámara y dar voz a la oscuridad. Pero la oscuridad, vieja y paciente, ha aprendido un nuevo truco desde que los sacerdotes callaron. Kenji dejó atrás el último grupo de luces alrededor de las 4 de la tarde. El sol ya se deslizaba por las crestas, convirtiendo los tejados de Takayama en láminas de cobre y cristal. Llevaba más equipo de lo que probablemente era sensato para una caminata en solitario. 2 cuerpos de cámara, un trípode, una bolsa de objetivos envueltos como reliquias y una batería extra por si el frío calaba demasiado pronto. Para Kenji, la preparación era una prueba contra el miedo. No podías asustarte si eras profesional. El primer tramo del sendero le recompensó por su previsión. Anchos escalones de piedra ascendían a través de arces cuidados, cuyas hojas se rizaban en sus rojos otoñales. Las señales de orientación seguían firmes, apuntando con flechas corteses. De vez en cuando, un gorrión saltaba en el polvo o un turista descendía, murmurando sobre fotos tomadas y el cálido soba que les esperaba en el pueblo. Nada que temer, nada extraño. Pero cuanto más se adentraba Kenji, menos parecía que el camino perteneciera a excursionistas. Las piedras cedían a la tierra a las raíces, y luego el propio sendero parecía deshacerse en algo que solo recordaba haber sido un sendero. El dosel se volvía más denso, el aire más frío. A la media hora, Kenji se dio cuenta de que no había escuchado ni un solo pájaro en casi 10 minutos, ni grillos, ni ranas. Incluso el zumbido del tráfico lejano había desaparecido. Hizo una pausa, inclinó la cabeza y solo escuchó el sonido de su propia respiración. Era el tipo de silencio que sugiere no ausencia, sino atención, como un aula llena de estudiantes que, de repente, han dejado de susurrar porque el profesor ha entrado. Kenji levantó su cámara instintivamente. A través del visor, el bosque se veía más nítido que a simple vista. La niebla había comenzado a acumularse en los huecos bajos, suave y azul, y cuando el objetivo la captaba, los patrones parecían plegarse y ondular como tela agitada por manos invisibles. Se dijo a sí mismo que era solo el viento canalizándose entre las ramas, pero la piel de sus brazos se le erizó a pesar de la chaqueta. 10 minutos más tarde, el santuario se reveló. Yamakagi Ginga no apareció como un hito, sino como una revelación. Una interrupción en los árboles, el tejado inclinado medio engullido por el musgo, farolillos de piedra inclinados en ángulos cansados. La sala principal estaba encorvada hacia adelante, como si se inclinara bajo años de abandono.
Las enredaderas se aferraban a sus vigas, y una cabeza de zorro tallada sobre la puerta había perdido una oreja, dejando su mueca torcida. Kenji colocó su trípode cerca del primer farol. La luz a esa hora era exquisita. Largos rayos que se filtraban entre los troncos de cedro, dorando la niebla en aureolas. Su cámara la adoraba, capturando una catedral de bruma y madera. La previsualización LCD mostraba lo que quería: belleza magullada por el abandono, nostalgia con un pellizco de inquietud. Exactamente el tipo de imagen que sus seguidores adoraban. Sin embargo, incluso mientras encuadraba sus fotos, Kenji notó detalles que la cámara exageraba, pero sus ojos apenas captaban. Una oscuridad acumulándose en rincones que no tenían razón de ser tan profundos. Caras que casi se formaban en la veta de la madera, desvaneciéndose en el instante en que parpadeaba. Su pulso se aceleró, aunque no supo decir por qué. Entonces el aire cambió. Una caída de temperatura tan repentina que su aliento se hizo visible. Y en esa nube de aliento, como si cabalgara la propia condensación, llegó una voz: Kenji-san. No gritada, no susurrada, hablada, familiar. El tono de su abuela. La misma mujer que solía trenzarle el pelo cuando era pequeño, que le había puesto una cámara en las manos a los 12 años y le había dicho: muéstrale al mundo cómo ves. Llevaba 5 años fallecida, pero aquí, en el umbral de este santuario olvidado, hablaba como si estuviera justo detrás de su hombro. Kenji se giró, con el corazón repiqueteándole, pero el claro estaba vacío. Solo los troncos de cedro y sus largas sombras servían de testigos. Su mente racional buscó asideros, el viento engañando al oído, la fatiga del viaje, pero su cuerpo sabía más. La voz tenía peso, tenía un timbre. Pensó en el tendero del pueblo, el que le había advertido: este santuario alberga espíritus, no los honra. ¿Era esto lo que quería decir el hombre? Kenji estabilizó sus manos. Forzó el objetivo de vuelta a su ojo. El sol estaba bajando. La hora dorada se disolvía en el crepúsculo. Solo le quedaban momentos para capturar la luz. Cualquier extrañeza que implicara la voz, se dijo a sí mismo que podía esperar. Las cámaras eran máquinas de la verdad, ¿no? Si algo estaba allí, el sensor lo demostraría. Pulsó el obturador. La previsualización cobró vida, y en ese cuadrado de luz y píxeles, donde sus ojos desnudos solo habían visto madera y niebla, decenas de figuras permanecían en silencio, pálidas, observando. A Kenji se le secó la garganta. Esto ya no era fotografía, esto era profanación. Kenji se quedó inmóvil, mirando la pantalla de previsualización más tiempo del que cualquier fotógrafo debería. Su dedo temblaba en el botón, pero la imagen no cambiaba. La entrada del santuario se abría oscura y abandonada. Sin embargo, su foto mostraba figuras de pie, hombro con hombro en el interior. Sus rostros tenues pero innegablemente humanos. Algunos vestían túnicas, otros sombreros de paja, otros kimonos sencillos descoloridos por el tiempo. Ninguno tenía ojos que reflejaran la luz. Tomó otra foto, esta vez girando el objetivo hacia los farolillos de piedra. De nuevo, siluetas. Contornos que no estaban allí cuando miraba con sus ojos desnudos. Parecían congregarse en el encuadre, volviéndose más claras con cada disparo. El bosque seguía en silencio, pero ahora ya no estaba vacío. A Kenji se le acortó el aliento. Se dijo a sí mismo que podría estar alucinando, que la humedad y la poca luz podían distorsionar un sensor digital. Desplazó hacia atrás la secuencia de fotos que había tomado desde su llegada. Al principio, nada. Luego una tenue mancha detrás de los troncos de cedro. Luego 2 sombras entre los pilares del santuario. Y luego decenas, cada nuevo encuadre más concurrido que el anterior. Sentía como si los estuviera invitando a acercarse con cada pulsación del obturador. La niebla se espesó, envolviendo sus piernas. Oyó el susurro de túnicas, o quizás hojas.
pero estaba demasiado sincronizado para ser casualidad. Luego la voz de nuevo, esta vez justo en su oído. «Kenji, entra». La voz de su abuela engatusándole, tierna, el mismo tono que había usado cuando le instaba a mostrarle sus primeras fotografías. El corazón de Kenji le dolió al escucharla, pero su instinto gritó. Se volvió hacia las puertas del santuario. Habían estado cerradas cuando llegó por primera vez, selladas por la deformación de los años de abandono. Ahora estaban entreabiertas, como si le invitaran. El interior oscuro olía a incienso, pero estropeado, agrio, como si estuviera mezclado con sangre o podredumbre. Cada señal de advertencia en su mente resonó a la vez, pero el tirón de la voz era casi físico, un gancho en su pecho. Levantó su cámara automáticamente, como si documentar el momento pudiera protegerle. La pantalla se iluminó. Esta vez, mostraba no solo la entrada, sino lo que había dentro. Figuras apretadas de pared a pared, empujando hacia adelante, con las bocas abiertas en llamadas silenciosas. Kenji jadeó. Con sus propios ojos, el santuario era solo sombra, pero a través de la cámara era una prisión abarrotada. La correa de su cámara se volvió helada contra su cuello, tan fría que quemaba. La conmoción repentina lo hizo retroceder bruscamente, su talón tropezando con una raíz. Casi se cae, pero el tropiezo le salvó de dar el primer paso a través del umbral. Entonces las voces se multiplicaron. No solo la de su abuela, sino hombres, mujeres, niños, todas superponiéndose, un centenar de susurros ascendiendo en un coro desesperado. «Kenji-san, quédate con nosotros. Kenji-san, no te vayas. Kenji-san, te hemos estado esperando». La niebla se retorcía como si estuviera viva, y las sombras de manos se extendían hacia él. Kenji se dio cuenta, con una claridad que cortó más hondo que el miedo. Esto no era un accidente. El santuario no estaba abandonado. Estaba hambriento. Y su cámara no solo estaba grabando, estaba abriendo la puerta más y más con cada encuadre. El aliento de Kenji se empañó delante de él, como si el invierno hubiera descendido en un instante. Se suponía que el bosque debía ser fresco, sí, pero no tan gélido. Apretó más fuerte su cámara, la pantalla brillando pálida contra el crepúsculo que se profundizaba. Desplazó a la última toma, el pulso le retumbaba en los oídos. La multitud dentro del santuario era más clara ahora, rostros distinguibles, expresiones talladas de anhelo, dolor, rabia. La boca de una mujer se abría en un grito silencioso. Un niño apretaba algo. ¿Era una muñeca o solo un fardo de trapos? Detrás de ellos, más y más cuerpos borrosos se apretaban hacia adelante, como si hubieran estado esperando siglos su llegada. Kenji bajó la cámara y miró con sus ojos. Nada, solo el oscuro umbral bostezante. Levantó la cámara de nuevo. Decenas de espíritus, acercándose más. Una horrible revelación floreció en su mente. Su cámara no solo los estaba mostrando, lo estaba conectando a ellos. Cada vez que pulsaba el obturador, no estaba capturando sus imágenes, los estaba empujando hacia adelante, haciéndolos más sólidos. El santuario, la niebla, las voces. Habían estado esperando a alguien como él, alguien con el poder de tender un puente. Se susurró a sí mismo, debería irme. Ahora. Su voz sonó pequeña en el aire muerto. Kenji se giró, pero el sendero por el que había caminado había desaparecido. Un muro de niebla se alzaba donde había estado el camino, blanco e impenetrable. Aún así, dio un paso adelante, pero después de 5 pasos, estaba de nuevo en el centro del santuario, sus botas rascando las mismas piedras musgosas. Lo intentó de nuevo, en otra dirección, otra vez el mismo círculo. El recinto del santuario se había replegado sobre sí mismo, haciéndole regresar en un bucle como una trampa. Las voces aumentaron. «Kenji-san, te vemos. Kenji-san, no te vayas. Kenji-san, te necesitamos». Algunas voces le eran familiares. El suave aliento de su abuela,
un amigo de la infancia que se había ahogado años atrás, un profesor que admiraba, pero otras eran extrañas, agudas, hablando en dialectos olvidados hace mucho tiempo. Kenji se tapó los oídos con las palmas de las manos, pero las voces estaban dentro de su cráneo. Tomó otra foto por accidente, el obturador resonando con un volumen antinatural. La pantalla LCD parpadeó, y esta vez, las figuras no solo estaban dentro del santuario, estaban al borde del bosque de cedros, a solo unos metros de él. Kenji retrocedió tambaleándose. Se le secó la garganta. Si cada foto los acercaba más, entonces él era quien estaba debilitando la barrera. Su pasión, su arte, su obsesión por capturar la belleza en lugares olvidados, se había convertido en su herramienta. Fue entonces cuando notó algo que convirtió su miedo en horror. Entre las caras de su última foto había una que reconoció, no un extraño de la historia, no un fantasma borroso, un hombre con ropa moderna, una chaqueta oscura y vaqueros. Su expresión era hueca, pero sus facciones le resultaban familiares de un foro en línea. Tishi, el explorador urbano que había desaparecido hacía 3 meses. A Kenji se le encogió el estómago. Recordó haber leído el hilo donde la gente especulaba. Tal vez Tishi se había caído por un barranco, tal vez había desaparecido a propósito. Pero no, estaba allí, atrapado. Y si Kenji no tenía cuidado, él sería el siguiente. El aire presionaba fuertemente el pecho de Kenji, como si la propia montaña se inclinara para asfixiarle. Su respiración se volvió entrecortada. Cada inhalación le quemaba con escarcha. A su alrededor, la niebla se espesaba en formas, figuras semiformadas, sus contornos entrando y saliendo de la visibilidad. Ya no necesitaba la cámara. Sus propios ojos ahora podían vislumbrarlos. Una mujer con un kimono andrajoso, el pelo goteando lluvia invisible, le susurró al oído sin mover los labios. Un soldado con un casco fracturado dio un paso adelante, sus ojos vacíos, negros y huecos. Una niña, descalza, miraba en silencio con una sonrisa que no correspondía a la cara de una niña. Ya no se contentaban con quedarse en el encuadre. Las voces se alzaron en un coro, tejiéndose a su alrededor desde todas direcciones. Kenji-san, te hemos estado esperando. Kenji-san, puedes liberarnos. Kenji-san, danos tu cuerpo. La última frase le golpeó como una hoja de hielo. Su cuerpo. Su respiración se aceleró mientras se tropezaba contra el tronco de cedro. No solo querían su atención, querían su vasija. Tenía sentido de una manera horrible. El sacerdote que una vez atendió este santuario los había atado aquí, impidiéndoles cruzar. Ahora, desatados, necesitaban a alguien que los sacara, alguien que sirviera de puente. Y Kenji, con su objetivo maldito y sus ojos abiertos, era el objetivo perfecto. Una mano fría le rozó la manga. Se apartó bruscamente, pero no había nadie allí, al menos no visible. Sin embargo, la pantalla de su cámara parpadeó y lo vio. Un brazo pálido saliendo de la niebla, agarrándole. Sus instintos gritaban, ¡corre! Pero el recinto del santuario se había replegado en una trampa. Cada camino le hacía volver al mismo lugar. Se apretó más contra el cedro, su mente acelerada. Recordó la advertencia del tendero. El santuario no estaba destinado a honrar a los muertos. Fue construido para contenerlos. Y sin el sacerdote, las paredes de la prisión se habían agrietado. Más voces le presionaron. Algunas engatusaban con tonos melosos. Quédate, Kenji. Te mostraremos maravillas. Te daremos un conocimiento que ningún hombre vivo posee. Otras amenazaban, agudas y guturales. Recházanos, y nunca te irás. Tu alma se pudrirá aquí con las nuestras. La visión de Kenji se le empañó por el pánico. Su cámara se le resbaló de la mano, colgando de la correa. La pantalla se iluminó de nuevo, y casi la suelta al ver, había cientos ahora. Figuras de todas las épocas. Algunas con ropa andrajosa de campesino, otras con túnicas ornamentadas, un monje, una madre, un asesino, un niño. Y entre ellos,
las caras modernas, Tichy, el excursionista, el anciano con gorra de béisbol. Sus bocas se abrieron al unísono, y el sonido que salió no eran palabras, sino un aullido bajo y hambriento. Kenji se apretó la cámara contra el pecho, temblando, y se susurró a sí mismo: «No quieren fotos, me quieren a mí». Y en ese momento, lo entendió. La cámara no solo los estaba revelando, era la llave que intentaban usar, el puente entre su mundo y el de ellos. Y a menos que tomara una decisión, iban a arrastrarle a través de él. Las rodillas de Kenji temblaban mientras se deslizaba por el tronco de cedro, agarrando su cámara como un salvavidas. Todo su cuerpo temblaba, no solo por el frío, sino por el peso aplastante de las voces. Llenaban la arboleda, resonando dentro de su cabeza hasta que era imposible saber si el sonido estaba en el aire o en sus propios huesos. La figura moderna, Tichy, destacaba entre el enjambre. En el resplandor de la pantalla de Kenji, la boca de Tichy se abrió, y por primera vez surgió una voz clara, no antigua, no distorsionada, sino japonés contemporáneo. «La cámara», dijo la voz, ronca pero directa. «Es la trampa, pero también la llave». Kenji parpadeó luchando por comprender. Sus labios apenas se movieron. «¿Trampa? ¿Llave? ¿Qué hago?» «Deja de alimentarla», susurró la voz de Tichy. «Cada disparo debilita la barrera, bórralas, destrúyelas todas o tú serás el siguiente». ¿Borrarlas? El estómago de Kenji se le revolvió. Las imágenes en su cámara eran extraordinarias, sin precedentes, prueba innegable de lo sobrenatural, evidencia que podría cambiar su carrera para siempre, tal vez incluso reescribir cómo la humanidad entendía la vida y la muerte. El fotógrafo en él gritaba que no las desperdiciara, pero el humano en él, el hombre aterrorizado, acorralado, desesperado, sabía que Tichy tenía razón. El coro de otros espíritus rugió como si pudieran sentir su vacilación. Se acercaron más al límite invisible del bosque de cedros, sus caras contorsionadas por el hambre. La niebla se retorcía como una tormenta a punto de estallar, y sus voces superpuestas arrasaban su cordura. «No le escuches. Quédate las fotos, Kenji. Te haremos famoso. Bórralas y lo perderás todo». Las promesas se entrelazaban con las amenazas, difuminándose en una única y abrumadora demanda. Kenji se desplazó a la galería. Cada foto mostraba fila tras fila de almas atrapadas, volviéndose más nítidas, más claras, más sólidas a medida que avanzaba la secuencia. Su dedo flotaba sobre el botón de borrar. Pensó en su abuela, la voz que primero le había llamado aquí. ¿Era realmente ella, extendiendo la mano a través del velo para guiarle? ¿O había sido solo una cruel imitación, cebo tendido por entidades que sabían cómo perforar su corazón? Pensó en Tichy, de pie entre los muertos, sus facciones estiradas con los inicios de esa misma vacuidad. Un hombre que una vez había sostenido una cámara como esta, ahora reducido a una advertencia. Y finalmente, pensó en sí mismo, no solo como fotógrafo, sino como un hombre que todavía tenía aliento en sus pulmones, que todavía tenía la oportunidad de salir vivo de estos bosques. Su pulgar presionó. Clic. La primera imagen desapareció. La reacción fue inmediata. Un chillido rasgó la arboleda, un sonido tan agudo que le hizo castañear los dientes. La niebla retrocedió, los espíritus más cercanos a la barrera de cedro parpadeando como llamas moribundas. La presión en su cráneo se aligeró ligeramente. Kenji jadeó. Estaba funcionando. Pulsó borrar de nuevo, otro rugido, otra retirada. Sus manos temblaban violentamente, pero siguió adelante, borrando encuadre tras encuadre. Cada foto desaparecida se sentía como un salvavidas que se le escapaba. El mayor trabajo que jamás había producido, borrado para siempre. Pero con cada eliminación, los espíritus se volvían más tenues, sus aullidos más finos. La arboleda misma parecía respirar con alivio. Entonces, justo cuando estaba a la mitad de la galería, la niebla avanzó con fuerza, golpeando contra el límite invisible.
La escarcha se extendió rápidamente por la corteza del cedro, y el suelo tembló bajo él. Estaban contraatacando. A Kenji se le cortó el aliento. Tenía que moverse más rápido. Los dedos de Kenji estaban entumecidos, pero seguía pulsando frenéticamente el botón de borrar, eliminando imagen tras imagen en un frenético borrón. Cada foto desvanecida enviaba otra onda expansiva a través de la arboleda, otro gemido penetrante al aire nocturno. Los espíritus retrocedieron, pero no se estaban desvaneciendo en silencio. Estaban furiosos. La temperatura bajó tan bruscamente que su aliento salía en columnas heladas. La escarcha se extendió por el suelo, crepitando bajo él como si la tierra misma se hubiera vuelto quebradiza. Los cedros gemían, su corteza partiéndose bajo una repentina capa de hielo. Kenji borró más rápido, su pulgar borroso, pero la pantalla parpadeó como si la propia cámara se le resistiera. Una foto se negaba a desaparecer, permaneciendo en la pantalla. Era la imagen de la entrada del santuario llena de decenas de figuras translúcidas. Pulsó borrar una y otra vez. Nada. Un grito, humano, crudo, rasgó la niebla. Decenas de espíritus avanzaron con fuerza, sus rostros estirados, sus bocas abriéndose de forma imposible. Sus voces se retorcieron, exigiendo, suplicando, rugiendo. Kenji-san, detente. Kenji-san, te llevaremos con nosotros. Kenji-san, ahora perteneces aquí. La niebla estalló y por primera vez cruzaron el límite de cedro. Kenji retrocedió tambaleándose, el terror inundándole. Sus oraciones salieron a borbotones, cánticos budistas medio recordados, fragmentos de las enseñanzas de su abuela, palabras que apenas entendía. El efecto fue inmediato pero débil. Los espíritus se estremecieron, se ralentizaron, pero siguieron avanzando. La pantalla todavía mostraba esa foto maldita. El pecho se le encogió por el pánico. ¿Por qué no se borra?, gritó en voz alta. Entonces, débil y entrecortada, la voz de Tishi. Borra la tarjeta, todo, no uno por uno. La mano de Kenji tembló mientras encontraba la opción de formatear memoria. Las voces gritaron al unísono, como si ellas también lo entendieran. La niebla se convirtió en una tormenta y sintió manos invisibles arañándole la piel, tirando de su ropa, rascando con uñas frías su cara. La arboleda de cedros tembló. Su cámara se enfrió tanto que le quemó las palmas, pero su pulgar presionó. Confirmar. Por un instante, nada. Luego la pantalla se puso negra. El cambio fue inmediato y violento. Los espíritus lanzaron un aullido que hizo temblar las montañas. Luego fueron arrastrados hacia atrás como por un vendaval. La niebla se desgarró, fluyendo hacia el santuario, aspirada de vuelta a las puertas de madera podridas. La temperatura subió de repente y el sonido regresó. El lejano llamado de un ave nocturna, el susurro del bosque. Kenji se desplomó de rodillas, su aliento en sollozos. Su cámara colgaba inútilmente, su memoria borrada por completo. El mundo a su alrededor volvió a ser de repente ordinario. Solo árboles, solo tierra, solo un santuario roto. Pero el silencio que siguió no fue reconfortante. Era pesado, definitivo, como si el propio bosque contuviera la respiración, esperando a ver si realmente había tenido éxito. Kenji se puso en pie tambaleándose. Sus piernas parecían de piedra, sus pulmones en carne viva por el frío. Escudriñó la arboleda, ni figuras, ni caras, ni voces. Solo los troncos de cedro, negros contra la noche. Pero lo sabía, no se habían ido. Estaban sellados de nuevo, y estaban furiosos. Kenji salió tambaleándose del bosque de cedros, su cuerpo temblándole por el agotamiento, su mente aún resonando con los gritos que se desvanecían de los espíritus. La niebla se había disipado, pero el bosque seguía envuelto en la noche. Su linterna parpadeaba débilmente desde su teléfono casi sin batería, proyectando solo un estrecho haz que temblaba con cada paso que daba. Durante lo que parecieron horas, se abrió paso entre la maleza, siguiendo las señales más tenues del sendero hasta que el primer atisbo de luces lejanas
se abrió paso entre los árboles. Cuando finalmente emergió del bosque, la vista del pueblo de Takayama débilmente iluminado abajo le hizo flaquear las rodillas. Había sobrevivido. Era libre. En su hotel, Kenji se dejó caer sobre la cama, mirando la cámara que yacía en la mesa. Su tarjeta de memoria estaba vacía, pero aún podía sentir el peso de las imágenes que había destruido. Pruebas que podrían haberlo hecho famoso. Pruebas que podrían haber cambiado todo lo que la gente entendía sobre lo sobrenatural. Desaparecidas. Y sin embargo, la única razón por la que seguía vivo. Durmió poco esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía caras en la niebla. No solo los espíritus antiguos, sino los modernos, los excursionistas, los viajeros, Tishi. Se preguntó si destruir las fotos también los había liberado, o simplemente los había vuelto a sellar en esa prisión de sombras. A la mañana siguiente, fue a la comisaría local. No pudo contarles todo, ni sobre las voces, la niebla, las fotos, pero les contó la verdad que no sonaría a locura. Dijo que creía que el fotógrafo desaparecido, Tishi, había estado en esa zona, que el santuario era peligroso y que debían alejar a la gente. El oficial asintió, educado pero escéptico. Prometieron investigar, pero Kenji sabía que la verdad seguiría enterrada, al igual que los espíritus. En el tren de regreso a Tokio, las montañas pasaban por la ventana como centinelas oscuros. Kenji se sentía cambiado, alterado de una manera que no podía explicar. Sus manos temblaban cuando tocaba su cámara. No pudo animarse a levantarla, a mirar a través del objetivo, temeroso de lo que pudiera capturar de nuevo. Pasaron las semanas, y aunque intentó volver a su trabajo, algo era diferente. Edificios antiguos, templos olvidados, calles vacías, todos se sentían vivos ahora, como si las sombras se demoraran justo fuera de su visión. Notó escalofríos sutiles, destellos de movimiento en las esquinas de su ojo. El velo entre mundos se había abierto para él, y aunque había escapado, no se había cerrado por completo. ¿Y el santuario? Yamakagi Jinga seguía en pie, pudriéndose en la niebla de la montaña, su prisión intacta pero inquieta. Los lugareños todavía susurran sobre luces extrañas y voces en el bosque. Los excursionistas siguen desapareciendo, algunos regresando días después sin recordar dónde han estado. Las señales de advertencia permanecen, pero no todos escuchan, porque la curiosidad es algo poderoso. Algunas personas no pueden resistir el atractivo del misterio. Al igual que Kenji, irán buscando belleza, buscando respuestas, buscando pruebas. Y cuando la niebla se levante al anochecer, los espíritus de Yamakagi Jinga estarán esperando. Esperando al próximo fotógrafo, al próximo explorador, al próximo creyente. Y esta vez, el santuario podría no dejarlos ir.